tardes nuevamente a todos ustedes y bienvenidos. En esta oportunidad presentamos a ustedes el tema Organización del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo. Y en esta oportunidad vamos a presentar a nuestro distinguido ponente, el doctor Augusto Novoa Celis. Él posee un amplio y actualizado conocimiento y experiencia en seguridad, salud y medicina ocupacional y ambiental. Tiene una experticia de 10 años en actividades directivas y operativas en seguridad, salud, medicina ocupacional, habiendo desempeñado actividades en la dirección médica, también en medicina ocupacional titular y auditor médico de casos y registros en el contexto de la medicina ocupacional, asesor en la implementación de programas de gestión de la seguridad y salud ocupacional a empresas de diversos rubros, así como asesoría externa a diversos centros médicos y clínicas ocupacionales para obtener la acreditación por DIGESA. Posee amplia experiencia en actividades asistenciales en medicina ocupacional. Ha realizado una serie de exámenes preocupacionales periódicos de retiro laboral, de reinserción laboral y de visita a instalaciones mineras. Ha participado en el diseño y elaboración de protocolos de exámenes médicos ocupacionales para empresas de diversos rubros. También en el diseño e implementación y control de programas empresariales de conservación de la salud, auditoría de registros y casos médicos ocupacionales, gestión de procesos y prestación de servicios empresariales en salud. Él posee una maestría de la primera promoción de la maestría en medicina ocupacional y del medio ambiente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También ha participado en diferentes eventos académicos, cursos y talleres especializados como ponente principal. Muy bien, y en esta oportunidad lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que la presentación ha sido bastante extensa, así es que no hay nada más que presentar. Bueno, en primer lugar, mi saludo a cada uno de ustedes en particular, a todos en general, mi agradecimiento a las personas que han organizado este evento de posgrado y que han tenido la gentileza y la confianza de invitarme a participar. Bueno, el tema es el que se ha mencionado al momento de la locución previa a la mía. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo es que debemos organizar estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, partiendo y dando énfasis de manera prioritaria a lo que es la legislación actual y las últimas normas que han salido. La ley 29.883, la ley de seguridad y salud en el trabajo, que en este momento es, se podría decir, la ley madre, la norma madre dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Su reglamento que se publicó el año subsiguiente, el Decreto Supremo 05 del año 2012, ¿sí? Pero también existen otras normas vinculadas a estos aspectos y vamos a comentarlos, vamos a ir hablando progresivamente de eso. ¿Qué cosa es hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La mayor parte de empresas, cuando hablamos principalmente de organizaciones privadas, ¿no? Y las organizaciones públicas, pocas, porque no la mayor parte, sino pocas, en la época actual están tratando de organizar sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es eso? Además de ser un requerimiento, porque las personas que estamos acá todos conocemos ya lo que la ley exige. Y la ley exige que cada organización, voy a utilizar ese término para designar de manera genérica a todas las, tanto empresas como instituciones públicas. Porque la ley es clara, todas las organizaciones, tanto estatales como no estatales, deben formar los denominados, los famosos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, la mayor parte de organizaciones en este momento están preocupadas por eso. Están preocupadas por varias razones. Uno, porque tienen que cumplir la ley. Y dos, porque la mayor parte de esas organizaciones, la mayor parte, no saben exactamente cómo hacerlo. Y cuando quieren hacerlo, porque
hay un problema previo, no saben qué cosa es, o qué cosa es lo que involucra, ¿no? Entonces, ya existía el conocimiento previo de algunas organizaciones privadas, de algunas empresas privadas, que tenían sistemas formados. Por ejemplo, las empresas mineras, las petroleras, las transnacionales, ya tenían sistemas formados, incluso acreditados, y han existido personas que hemos trabajado en estas empresas y que de alguna forma nos hemos ido involucrando con estos temas. Sin embargo, hemos cometido un error muy grande, o la mayor parte de gente lo está cometiendo. Está tratando de traer ese modelo de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y está tratando de aplicarlos a otras organizaciones, cuando en realidad los sistemas de seguridad y salud en el trabajo tienen que individualizarse para las organizaciones. Y ahí viene otro problema, ¿no? Entonces tenemos expertos en OSHAS 18001, tenemos expertos en ISO, tenemos expertos de diferentes instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que brindan certificaciones para el procedimiento y el quehacer de estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pero el problema más importante con el que nos encontramos es algo en lo que inicialmente quizá no pensamos. Los sistemas se individualizan para las organizaciones. Entonces, el tema se ha hecho complejo. El tema se ha hecho complejo. No es tan simple como la gente pensaba. Porque en algún momento se dijo, ya hay instituciones, hay organizaciones que tienen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, la ley lo que hace es que todas la tengan. Perfecto. Pero ¿cómo lo van a tener si, en primer lugar, no tienen personal capacitado que haga el sistema? En segundo lugar, algunos lo tienen, pero la experiencia que tienen es de otros rubros. Por ejemplo, tenemos empresas o organizaciones que se dedican a la fabricación de alimentos. O, sin ir muy lejos, estamos en una universidad. Tenemos una universidad. La universidad también tiene trabajadores, los trabajadores también están expuestos a riesgos. Voy a hacer el sistema de una universidad. Y el sistema de seguridad y salud en el trabajo de esta universidad o de cualquier otra, y el sistema de una fábrica de alimentos no va a ser el mismo que me enseñaron cuando trabajé en una empresa minera, o que me enseñaron cuando trabajé en una petrolera, o el que utilizamos cuando estuve subido en un barco hace 5 años. No es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que vamos a conversar durante las horas subsiguientes, de repente no todo, ¿sí? Porque creo que tenemos una reunión después, tenemos una segunda reunión, no es que creo, tenemos una reunión, no en esta fecha lógicamente, y en esa reunión específicamente vamos a tratar de ver lo que es implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque una cosa es conocer lo que es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, definir lo que es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, agregarle la palabra gestión, ¿sí? Ver algunos aspectos vinculantes y por último es implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a conversar varias cosas, vamos a hacerlo. Es una lástima que estemos empezando un poco tarde, por responsabilidad mía, no de ustedes, pero vamos a tratar de aprovechar el máximo tiempo posible en las horas, en los minutos subsiguientes. Miren, todos los años, el 28 de abril, como ustedes ya saben, la mayoría de ustedes, me imagino, están vinculados directa o indirectamente con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Celebramos lo que se conoce con el nombre de el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril. Y este 28 de abril, que es una fecha en la que se conmemora la muerte de un grupo importante de trabajadores por cuestiones de seguridad y salud, fue escogido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para, bueno, conmemorando esa situación tan desfavorable, pues celebrar a nivel mundial lo que es este día. Todos los años, la Organización Internacional del Trabajo, que es un ente adscrito a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, publica un consolidado de información, ya sea del año previo, de los años anteriores, previos, y escoge un tema específico para llamar a la reflexión a toda la comunidad mundial acerca de estos temas, ¿sí? Y lo que he traído acá es precisamente la presentación oficial de la OIT correspondiente al Día Internacional del Trabajo para este año, para el año 2013.
Si bien pasó un poco, ya ha pasado, pues estamos hablando de abril, ahora estamos en agosto, sin embargo, esto sigue vigente porque es de este año. Y estoy seguro que puede ser que alguno de ustedes ya conozca lo que se publicó acá, pero estoy seguro que la mayoría no. Pienso que no. Miren, este año entonces, y he querido colocarlo antes de conversar sobre los sistemas de seguridad y salud, porque vamos a ir por partes. Y si vamos a hablar de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, hay que entender primero dos cosas bien claras, ¿no? Yo sé que acá hay tanto profesionales como estudiantes, ¿sí?, de las áreas de seguridad, de las áreas de higiene y de las áreas de salud. Y sé que la mayoría están vinculados a temas o están interesados en temas de seguridad, higiene y salud ocupacional. Y por lo tanto conocen algunos temas. Sin embargo, es necesario que conversemos previamente esto. Uniformicemos algunas cosas, actualicemos otras, para luego poder ya hablar de lo que es un conocimiento integrado que nos permita definir un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y luego de que tengamos clara esta idea, hablar de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que me pide la ley. La ley dice: las organizaciones están obligadas a formar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo lo hagan? No lo dice. Si desean, dice la ley de seguridad y salud en el trabajo, pueden tomar sistemas o modelos internacionales o validados, haciendo alusión, aunque no directamente, pero seguramente al modelo OSHA 18001, ¿no?, que es un esquema de control de sistema de gestión ya validado a nivel internacional. Muchas empresas están acreditadas en este sistema y lo consideran. Pero la ley lo que dice es eso: hagan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros vamos a tratar de secuencializar eso. Y tratando de secuencializar ese orden de cosas, vamos a hablar un poquito de lo que es seguridad, para luego jalarlo hacia lo que es el sistema, un poquitito de lo que es higiene, un poco de lo que es salud, aunque de acá debería hablar un poco más. Porque si algo sí lo tengo claro, es que la mayor parte de gente que maneja los temas de seguridad y salud en el trabajo conoce mucho de seguridad, conoce mucho de higiene, pero muy poco de salud. Muy poco. Eso sí lo tengo muy claro. Entonces, voy a hablar de esas tres cosas en cosas muy puntuales, y luego vamos a ir a ver lo que es el sistema. Ahora, esta presentación que hace la OIT, porque esa es la presentación oficial de la OIT, versa precisamente sobre salud en el trabajo. Y deberíamos, si es que alguno de nosotros, acá debe haber tres tipos de personas. Debe haber personas que son gestores en sus organizaciones de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya sea como encargados directos o como representantes de los comités de seguridad y salud en el trabajo. También eso forma parte de los requerimientos de la ley, ¿no? La ley dice: si una empresa tiene más de 20 trabajadores, tiene que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, y si tiene menos de 20, tiene que tener un supervisor. Entonces acá debe haber varias personas, o que son presidentes de comités, o que forman parte de comités, o de repente son supervisores, ¿no? Entonces, o de repente no forman parte del comité ni son supervisores, pero son los encargados en sus organizaciones de hacer estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, son los gestores. Entonces, el primer grupo de personas que debe existir acá son esos gestores. El segundo grupo, me imagino que debe haber los empresarios, ¿no?, los directivos, lo que en una organización se conoce como las áreas directivas o las personas representantes de la dirección y la gerencia, las partes directivas o gerenciales de la organización. Debe haber. Y en tercer lugar, seguramente también debe haber trabajadores. De repente la mayoría, no lo sé, ¿no? Entonces debe haber gestores, debe haber directivos, debe haber trabajadores. Y por ahí quizá dentro de los trabajadores también tenemos representantes de los sindicatos, puede ser que no. Y, bueno, de repente un cuarto grupo que quizá no encuadraría en ninguna de las tres anteriores, gente que simplemente quiere conocer cómo son las cosas, estudiantes, ¿no? 4 grupos. Entonces, a los 4 grupos, ¿no?, a las 4 personas, a los 4 grupos de personas, gestores, directivos
trabajadores o miembros de sindicatos y personas interesadas en conocer sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, si es que yo voy a hacer, miren, si es que yo voy a hacer un sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que tengo que saber qué cosa es. Tengo que saber qué cosas de salud y qué cosas de seguridad voy a considerar dentro de ese sistema. Porque si no, voy a resultar, al momento de hacer el sistema, considerando cosas que no debería considerar y dejando de lado las que sí debería considerar, ¿no? Tanto en temas de seguridad como de salud. Entonces, vamos a darle una mirada a las principales cositas de cada una de las dos, ¿sí? Miren, algo que ha quedado claro para la OIT es que durante los últimos años se ha avanzado mucho en los temas de seguridad en el trabajo, pero no se ha avanzado lo mismo en lo que es salud en el trabajo. Los temas de seguridad han ido mejorando bastante y las áreas de ingeniería se han ido implementando de tal forma que ahora tenemos en el país seguramente una gran cantidad de personas, ingenieros de diversas especialidades, con conocimiento de temas de seguridad. Algunos de carrera, porque existe carrera de ingeniería y seguridad, pero algunos no son de carrera, pero conocen, ¿no? Entonces están las ingenierías vinculadas, de repente la mayoría de ellas, ¿no? Vinculadas y que han ido haciendo funciones de seguridad, se han ido involucrando en el tema, han ido adquiriendo mayor conocimiento y tenemos, seguramente en este momento en términos militares, una gran milicia que está dispuesta a trabajar en temas de seguridad. Pero no pasa lo mismo en temas de salud ocupacional, porque las personas que hacen salud ocupacional son muy pocas. Son muy pocas. En el país recién estamos preparando, se están preparando en muy pocas universidades personas con conocimientos de salud ocupacional. Y eso ha hecho que en la mayoría de organizaciones, y no solamente acá en el país, eso pasa a nivel mundial. En la mayor parte del mundo los temas de seguridad han ido creciendo, pero los temas de salud no han crecido en la misma intensidad. Esa es una cosa. Una explicación podría ser la siguiente, ¿no? Lo que pasa es que seguridad principalmente persigue objetivos que son fácilmente reconocibles a corto tiempo. Por ejemplo, que una persona no sufra un accidente es algo que se va a saber durante el tiempo que trabaja, ¿no? El trabajo empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, por ejemplo. Si una persona no sufre ningún incidente, pues terminada la semana sabemos si no lo sufrió, ¿no? Y se acabó. Y si termina el año y no sufrió ninguno, si terminan 5 años y no pasó ninguno, eso es muy bueno. Entonces vamos diciendo, pues vamos bien. Pero si pasa un accidente durante el tiempo de trabajo, se hace un tremendo escándalo que todo el mundo se entera, ¿no? Los resultados se pueden ver inmediatamente. En el caso de salud no es así, porque las enfermedades ocupacionales se ven después de años de trabajar. Entonces, muy sutilmente, las organizaciones se han ido despreocupando un poco del segundo tema, ¿no? Porque me preocupa más bien controlar lo que es cercano, lo que está acá. Me preocupo más porque el trabajador se caiga de la ventana al piso, y está bien hacerlo, ¿no es cierto? Pero me preocupo menos porque se vuelva sordo por el ruido que existe en el ambiente. No me preocupa, porque ni siquiera él se va a dar cuenta que está sordo. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿No? Él escucha menos y no se va a dar cuenta que está sordo. Lo que pasa es que piensa que nadie le está hablando, ¿no? Entonces no me preocupa tanto. Eso que pasa acá pasa en cualquier parte del mundo, y es por eso que la OIT en este año, en el 2013, escribe una reflexión dirigida a todo el mundo en la que dice: hay que mirar un poco más a las enfermedades profesionales. Es decir, tenemos dos temas puntuales, seguridad y salud. Pues dejemos de mirar solamente a la seguridad, miremos también a la salud ocupacional. Y ahora que nos hemos congregado para hablar de sistemas de seguridad y salud, los que son gestores, los que son directivos, los que son operativos o los que están aprendiendo, pues cuando hagan sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo, no solamente piensen en accidentes o incidentes, piensen también en la salud, ¿sí? Y luego vamos a definir algunos objetivos claros. Miren, se titula entonces La prevención de las enfermedades profesionales. La OIT publicó
un consolidado de toda esta información e incluye un resumen inicial. Y nos hace reflexionar diciendo que las enfermedades a las que llamamos profesionales se encuentran como una pandemia curiosamente oculta. Hay que definir este término. Si hay alguien de salud acá, seguramente ya sabe qué cosa es. Nosotros denominamos pandemias a las enfermedades o a los grupos de enfermedad, a los procesos de enfermedad que están distribuidos por todo el mundo y que no tienden a disminuir, sino que se mantienen latentes. Una muy conocida es el SIDA, por ejemplo, ¿no? Es una pandemia. Pues la OIT, luego de sus estudios, esto de acá no es simplemente comentarios, es producto de estudios que ha hecho la OIT y luego van a ver las estadísticas. Determina que las enfermedades ocasionadas por el trabajo son una pandemia oculta, y eso deberíamos tenerlo presente al momento de hacer nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo. Hacemos lindos programas para evitar que la gente se caiga, para evitar que la gente resbale, para evitar que se caiga el fluorescente, pero nos estamos olvidando de cuidar las enfermedades que van a producirse en los trabajadores cuando estos dejen de trabajar o cuando el tiempo pase. Eso no lo estamos cuidando. Y ojo, que nosotros también somos trabajadores, ¿no? Luego vamos a ver un problema de perspectivas, ¿no? Luego, en este momento no. En segundo lugar, nos hace ver que hay una evaluación. Es necesario que miremos hacia nuestros sistemas internos de seguridad y salud en el trabajo, porque la mayoría de los datos que nosotros tenemos sobre las enfermedades profesionales no son fiables. Se está tergiversando mucho esos datos. O se los están escondiendo, o los está escondiendo el mismo trabajador. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas están mal acostumbradas a querer trabajadores sanos. Y nosotros, cuando somos gestores o cuando somos directivos, estamos mal acostumbrados. Y ya más adelante, de repente hoy mismo o en los días siguientes o en las semanas siguientes, hablaremos de este nuevo enfoque que ahora existe, que es el de crear una cultura de seguridad y salud, que es diferente a un sistema de seguridad y salud. No, es distinto. Y nosotros tenemos alguna cultura incipiente de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que a un trabajo debe ir una persona sana. Y debe ir una persona sana, la pregunta es ¿para qué? Para que rinda bien. Pero ¿ahí en quién estamos pensando? Estamos pensando en el rendimiento, pero no estamos pensando en el trabajador, no estamos pensando en la persona. Porque si bien rinde bien, la organización produce mucho, pero esa persona que es sana tarde o temprano se va a enfermar. Y cuando esté enfermo lo vamos a sacar y lo vamos a cambiar por uno sano. Es decir, estamos haciendo o viendo a las personas como una cadena de producción, pero no humana, sino mecánica. A eso me refiero con perspectivas. Entonces, cambiar esa cultura va a ser un poco difícil. Ese tipo de cosas hacen que los trabajadores también muchas veces oculten datos de enfermedad. Los trabajadores no quieren contar que están enfermos, porque si cuentan que están enfermos, pues no los contratan. Eso hace que muchas organizaciones de salud, prestadores de salud, disminuyan el reporte de enfermedades. Porque si empiezan a declarar demasiadas enfermedades, las organizaciones ya no quieren trabajar con ellos. Entonces, X cosas pasan por ahí, podemos conversarlas en algún momento. Lo cierto es que se ha determinado que los datos no son completamente fiables, los que tenemos de enfermedades. Tenemos muy buenos datos sobre incidentes, ¿no? Si ustedes van a una organización que tiene su sistema de seguridad y salud en el trabajo muy organizado, van a encontrar su libro de reporte de incidentes, ¿no? Y ahí encuentran las características de los incidentes que pasaron en la mañana, cuántos sucedieron, qué partes sucedieron. Pero por mucho que busquen, no van a encontrar reportes de enfermedades vinculadas al trabajo. Los datos no son buenos. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y eso lo vamos a ver acá. Bien, ¿por qué decíamos que era una pandemia oculta? Los accidentes mortales, aproximadamente de toda esta torta que está representada acá, representa el 100% de eventos desfavorables para el ser humano relacionados con el trabajo. Entonces aquí está la totalidad de trabajadores del mundo
que han sufrido eventos desfavorables, entre accidentes y entre enfermedades, ¿sí? Ambos mortales, accidentes mortales y enfermedades mortales. La primera idea que se nos puede venir a la cabeza es que la mayor parte de esas muertes fueron por accidentes. Pues fíjense que no es así. La mayor parte de esas muertes son por enfermedades mortales, es decir, enfermedades mortales relacionadas con el trabajo. ¿Cuántas? Aproximadamente el 86% de la torta, o 2.02 millones de personas. Y solamente el 14%, que es 321.000, son mortales. Y ojo que estas son las enfermedades, ya les decía, que podemos determinar, porque seguramente acá hay más, la torta debe ser más grande. ¿Y por qué accidentes no hay más? Es que los accidentes sí están más controlados. El tema de accidentes es visto por seguridad, el tema de enfermedades es visto por lo que llamamos salud ocupacional. Claro, más adelante tengo un esquema de eso, ¿sí? Generalmente las enfermedades vinculadas al trabajo que ocasionan muerte son neoplasias, la mayor parte de ellas. En este momento tenemos aproximadamente 350.000 químicos nuevos circulantes en el ambiente en forma de insecticidas, en forma de medicamentos, en forma de antibióticos, en forma de estupefacientes, en forma de pinturas, de acrílicos, de nanotecnología, y muchos de esas sustancias ni siquiera las conocemos bien. Algunos de esos los hemos ido descubriendo con el tiempo, metales pesados, esta sustancia, este compuesto químico que en algún momento fue considerada la solución de todos los problemas que tiene el mundo, que es el asbesto, ¿no? Y una serie de cosas más que ahora sabemos que produce cáncer. Entonces, vamos a ver luego en los cuadros siguientes, haciendo pie a la pregunta que me hacía una persona hace un momento, que cuando se habla de enfermedades mortales, generalmente por acá están incluidos los cánceres ocupacionales, ¿sí? Entonces, miren, si vamos a hacer un sistema de seguridad y salud en el trabajo, hay que considerar las dos cosas. Hay que preocuparnos por los accidentes, es decir, no nos vamos a dejar de preocupar por los temas de seguridad. Al contrario, preocupémonos más y adecuémoslo a las realidades o a las organizaciones en las que trabajamos. Pero eso sí, también hay que preocuparnos por el tema de salud. Por eso el sistema de seguridad y salud. Y ustedes no me dejarán mentir, las personas que están acá, que hacen ingeniería, que trabajan en puestos operativos de seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué se preocupan más siempre? Porque nadie se caiga, ¿no es cierto? Porque no se caiga la teja encima del trabajador, ¿no? Pero se preocupan porque ese trabajador salga sin enfermedad del trabajo. No, muy poco, ¿no? Entonces, esa ideología, pues la vamos a tener que cambiar. Por acá vienen las enfermedades. Una de las más importantes a nivel mundial de estas enfermedades ocasionadas por el trabajo sigue siendo la neumoconiosis. Los tiempos han cambiado, la minería moderna ha evolucionado mucho, las otras actividades que liberan polvo también han evolucionado mucho, como es la construcción, pero la neumoconiosis sigue siendo una enfermedad muy importante a nivel mundial y sigue siendo la causa de muerte de un gran número de personas. Lo que pasa es que vuelve a la cabeza lo mismo que mencioné hace un momento. En el caso de los accidentes o incidentes, estos se pueden observar rápidamente, a tiempo breve, a corto plazo, pero las enfermedades ocupacionales no, tienen un tiempo de latencia, van a suceder después de unos años adelante, ¿no? Entonces, la neumoconiosis es la enfermedad ocasionada a nivel pulmonar por el polvo. Es un término genérico. El término neumo, para las personas que no son de salud, significa aire y hace alusión a los pulmones, por eso lo llamamos neumonía, a la enfermedad de los pulmones. Y el término conio, que significa polvo, neumoconiosis, enfermedad pulmonar por polvo. Existen diversos tipos de neumoconiosis, como por ejemplo la silicosis, que es la más frecuente, la que es producida por los polvos de sílice, la antracosis, la asbestosis, es una neumoconiosis, ¿sí? Etcétera, hay varias. Millones de trabajadores siguen corriendo el riesgo de contraer neumoconiosis debido a la exposición al sílice, al carbón y al asbesto. ¿Sí?
Las que han mejorado, ese es otro detalle, ¿no? Las que han mejorado son las empresas formales, las empresas grandes, a las que se les ha exigido y a las que se las controla. Pero ¿quién controla, por ejemplo, a los mineros artesanales? No los controla nadie. ¿Y quién controla a los trabajadores de los mineros artesanales? Tampoco los controla nadie. Entonces, esas personas siguen estando expuestas. Y esas personas, ustedes saben, esa es una característica también. El que es informal en todo. Acá, en estas áreas de informalidad minera, existe mucho trabajo infantil. Y los niños son más susceptibles a tener enfermedades de esta naturaleza. No solamente relacionadas con el polvo, sino también vinculadas a metales pesados o al uso de químicos. Bastantes niños menores de edad, 14, 15 años, están trabajando dentro de las áreas informales. No solo en el Perú, sino a nivel mundial. Recordemos que esta es una presentación de la OIT. La neumoconiosis tiene periodos de latencia largos y en muchos casos ni se diagnostican ni se notifican. ¿No? Claro y contundente. Esta es una llamada de atención a los sistemas de salud de todo el mundo. El Perú no queda exento, porque nuestro sistema de salud es pésimo en lo que respecta a prevenir, ¿no? Nosotros no estamos preparados para prevenir, estamos preparados para recuperar y tanto no estamos en vuelta. Las enfermedades asociadas, como la enfermedad pulmonar obstructiva, la sílico-tuberculosa y el cáncer, a menudo provocan discapacidad o muerte prematura de las personas, ¿no? La neumoconiosis sigue siendo un problema importante. Enfermedades relacionadas al asbesto. El asbesto es una partícula sólida que cuando se descubrió fue una maravilla. Es un mal conductor del calor, por eso se lo utilizó como impermeabilizante. Es un excelente impermeabilizador del agua, y se lo ha utilizado para techos. Es un excelente reforzante del cemento, mejora la resistencia y la flexibilidad de los cementos, por eso lo han utilizado para tuberías y una serie de cosas más. Pero lo que no se sabía es que esas partículas pequeñas, que tienen forma de filamentos, cuando son respiradas por las personas se van a los pulmones y como no pueden ser degradadas, producen cáncer. Un cáncer especial que se llama mesotelioma, que es el cáncer de la pleura pulmonar, y que es mortal, ¿no? Después del cáncer de pulmón, es el segundo cáncer más agresivo de los pulmones, del cáncer relacionado al tabaco, ¿no? Es el segundo cáncer más agresivo de los pulmones y de sus anexos, y es el cáncer pulmonar más frecuente, ¿no? Muy agresivo. Entre las enfermedades relacionadas con el asbesto se incluyen la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma, más o menos lo que les comentaba, ¿no? Por lo general transcurren 10 a 40 años tras la primera exposición al asbesto, antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad relacionadas con el asbesto. A pesar de la prohibición de utilizar asbesto vigente en muchos países, cada año se producen más de 2 millones de toneladas métricas. En nuestro país aún no está proscrito el asbesto. En otros países sí. En nuestro país aún se permite el uso del asbesto. Todavía. Estimaciones de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza prevén un total de 200.000 muertes por mesotelioma para el periodo 1995-2029. Es que hay personas que han trabajado en los años anteriores en Europa. En Europa en este momento ya está proscrito el asbesto. Sin embargo, hay gente que ha trabajado por años con el asbesto. Y esas personas que han trabajado por años con el asbesto, pues se van a ir muriendo. Ese es el tema, ¿no? Y otras más. Ustedes dirán, bueno, pues en Europa, claro, nosotros más, porque todavía seguimos utilizando. Y aún está en nuestros techos, ¿no? La mayoría de estructuras, muchas estructuras tienen ese tipo de material. Y ese material se libera como pequeñas fibras, y nosotros la respiramos, vamos respirando. Hay otras enfermedades que se llaman enfermedades emergentes y que nadie le está prestando atención. Nadie le presta atención a eso, ¿no? En los hospitales, miren, lo que pasa es que alguien me dijo una vez, uno de mis profesores de medicina ocupacional me dijo una vez esto que yo quiero compartir con ustedes. La diferencia que existe entre, me dijo así, yo soy médico ocupacional. La diferencia que existe entre un médico ocupacional y la mayoría de médicos de otras especialidades es una muy simple.
nosotros prevenimos, ellos recuperan. Y yo me quedé pensando y me di cuenta que es cierto. Los hospitales están esperando que la gente se enferme para que la gente la recupere, ¿no es cierto? Algunos se recuperan, otros mueren o quedan enfermos. Y nosotros estamos más bien preocupados porque no se enfermen. Esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de pensar en enfermedad y para prevenir, tenemos que hacer algo, pensar en lo que otros no piensan, ¿no? Hace unos años atrás, alguien observó que en Estados Unidos existía un aumento considerable de muerte de niños que estaban cerca a alcanzar la mayoría de edad. Empezaban a morir más o menos a los 14 hasta los 16, 17 años. Pero nadie decía por qué. Los hospitales, las clínicas neoplásicas en Estados Unidos, nosotros tenemos en Lima pues el INEN, acá tenemos el IREN, ¿no? En Estados Unidos de esto existen miles, ¿no? De cada INEN que nosotros tenemos, un pabellón para ello, tienen cientos. Y empezaron a observar que la gente se llenaba, niños de 14, 16 años, ¿no? Niños, algunos menores. Y un grupo de personas se puso a pensar, pero ¿qué es lo que estará ocasionando esto? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué están aumentando las muertes específicamente por neoplasias y específicamente por leucemias? Y observaron hacia el pasado, buscaron a las madres, las entrevistaron, hicieron estudios retrospectivos muy complejos que duraron años y llegaron a la conclusión, estamos hablando más o menos de 1940, 1960, llegaron a la conclusión de que esas madres previamente, antes del nacimiento de estos chicos, habían estado expuestas a radiación, ya sea por trabajo y ya sea por procedimientos terapéuticos, ¿no? Desde cosas tan simples como tomarse una radiografía hasta cosas más grandes como una angiografía en la cual utilizamos contrastes y una serie de cosas más y estamos expuestos a radiación por más tiempo. O recuperación para ciertos cánceres como gamografía, no sé, algunas cosas quizás. Y se logró establecer un nexo de vinculación, luego de estudios complejos, entre la radiación, los rayos X, ciertas sustancias y X cosas más con las enfermedades, ¿no? Actualmente ya no permitimos que las mujeres embarazadas se tomen radiografías, ¿no? Ya no lo hacemos. Y en Estados Unidos pasó lo mismo y es por eso que la cantidad de niños que estaban afectos por esto empezaron a disminuir y a disminuir. Sin embargo, no estamos viendo esto, los riesgos emergentes, ¿no? Por ejemplo, no sabemos aún porque tenemos tantas cosas nuevas, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las personas que están expuestas a la radiación de las fotocopiadoras. O no sabemos, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con las personas que están expuestas al polvo que se libera de las impresoras que todos nosotros tenemos en casa o en las oficinas, ¿no? Si a alguien le decimos que se preocupe porque tiene cáncer, se va a preocupar. Si no tocamos la palabra cáncer, nadie se preocupa. Pero esas nuevas cosas que tenemos en el ambiente y que solamente las vamos a saber de acá a 20 años y que aún no las tenemos claras, es lo que se conoce como riesgos emergentes, ¿no? Los riesgos tradicionales, por ejemplo, exposición al asbesto, ya es un riesgo tradicional, lo conocemos, sigue afectando, pero existen otros, ¿no? Radiaciones, sustancias químicas, cada día hay más sustancias químicas, hay estudios que se han hecho, ¿no? En los que se ha vinculado el uso de ciertos insecticidas a malformaciones de niños que nacieron de personas que utilizaban estos insecticidas cuando estaban embarazadas. Nosotros nos encanta utilizarlos. Vamos a utilizar el ambientador, ¿no? Que el ambiente tenga un ambiente agradable, una redundancia, que haya un olor agradable. Pero eso tiene como 50 sustancias, vean el frasco, ¿no? Piridoxil, hidroxil, 100 cosas. Y esas sustancias están ingresando al organismo, las respiramos, ingresan a los pulmones, se metabolizan, pasan por el cuerpo. Tenemos una serie de riesgos emergentes. Y como vivimos en una sociedad en la que no pensamos mucho en las cosas que utilizamos o no tenemos la cultura de pensarlo, pues de acá me imagino que a unos 10 años, varios de ustedes ya deben estar lejos, ¿no? Platicando con San Pedro, ¿no? Y contando de qué cáncer murieron. Porque sí, eso es lo que está pasando.
¿no? Eso sucede, de repente, puede ser, no hay que ser tan optimistas. Otro problema importante vinculado al trabajo y que es menospreciado y que la OIT también lo presenta son los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos, y acá simplemente para dar una pregunta, ¿no? ¿Quién de ustedes en este momento o en la última semana no ha tenido pues un dolor de espalda o un dolor de cuello? Y seguramente si preguntamos eso, si tenemos mucho tiempo lo preguntaría, muchos van a levantar la mano. Y la segunda pregunta es, ¿y se han dado cuenta en qué circunstancias lo tienen? Y la mayoría me van a decir, pues, cuando estoy en la computadora, o cuando estoy levantando las cajitas que levanto en el trabajo, ¿no? O cuando estoy haciendo tal cosa, o de repente cuando estoy escribiendo algo en un escritorio que está muy alto, una así. Es decir, cosas que parecen tan triviales, tan simples, pero que forman parte ya de nuestro quehacer, y precisamente al no prestarle atención es que se subdiagnostican y se cree que no son importantes, pero no es así. Los trastornos musculoesqueléticos, incluido el síndrome del túnel carpiano, representan el 59% de todas las enfermedades profesionales registradas por las estadísticas europeas sobre enfermedades profesionales en el 2005. Este es el informe de la OIT. Está tomando este dato específicamente de naciones europeas, ¿no? Por el hecho de que no hay muchos datos en otros países. La Comisión Europea señala que los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de ausentismo, 49.9% de todas las ausencias de más de 3 días, y de incapacidad laboral permanente, 60%. En la República de Corea, los trastornos musculoesqueléticos aumentaron drásticamente de los 1.634 casos registrados en 2001 a 5.000 y tantos en el 2010. ¿No? Y en Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Argentina son países que nos llevan muchos años en los temas de seguridad y salud, bastantes, tanto en organización como en la tendencia de políticas, en el número de profesionales especializados en estas áreas, nos llevan bastante, ¿no? En Argentina, que es un lugar donde yo tuve la suerte de estar como parte de mi formación como médico ocupacional, hay, por ejemplo, especialidad en ingenierías, ¿no? Especialidad de ingeniero de seguridad, subespecialidad de seguridad, por ejemplo, en materiales peligrosos, de factores físicos como electricidad, ruido, etc. Hay técnicos de seguridad, hay especialistas en higiene, ¿no? Es decir, no están todos agrupados bajo un mismo rubro, sino que hay especialistas para cada área. Y lo mismo pasa en los médicos del trabajo, ¿no? Hay médicos del trabajo generales, y hay médicos del trabajo como psicólogos, especialistas en polvo, especialistas en audiología, es decir, están muy avanzados. Nosotros estamos todavía muy incipientemente en estos temas. Otros temas mencionados en el informe del OIT es el estrés. El estrés. El estrés es importante. El estrés no es una enfermedad. En el listado de enfermedades que nosotros tenemos en el Perú un listado de enfermedades que se llaman profesionales. Solo es un listado. En ese listado alguien notó que no estaba ninguna enfermedad psicológica y no estaba el estrés, y el estrés no está pues porque no es una enfermedad. El problema de que no sea una enfermedad y no es ese. El problema es que el estrés es como el alcohol. El alcohol es la puerta a las adicciones. Es decir, si alguno de ustedes en algún momento decide ser adicto a algo, beba alcohol. Entonces beba alcohol y se va a volver adicto. Y si alguno de ustedes quiere enloquecer, estrésese y va a ver qué funciona. El estrés es la puerta a las enfermedades mentales y el alcohol es la puerta a las adicciones. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente podríamos ponernos a conversar mucho sobre eso, pero nuestra mente es un camino abierto entre lo que es normal y lo que es anormal. Ustedes se han dado cuenta que cada día tenemos más asesinatos, más violaciones. Me quedo sorprendido, cada día hay más gente que maltrata a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, ¿no? Pero si analizaríamos un poco atrás, yo estoy seguro que la mayor parte de esas cosas, y hay estudios que se han hecho, en mi universidad hemos hecho varios estudios en el Instituto Hideo Noguchi, que es un instituto adscrito a mi universidad, a la Universidad Cayetano Heredia,
donde se ha podido comprobar que muchas de esas personas que han llegado a un momento incluso irrecuperable, inician sus problemas por eso. Estrés y problemas de adaptación en el trabajo. Lo que pasa es que no todas las personas hemos nacido para adaptarnos a todo. Cada uno de nosotros se adapta a ciertas cosas y cuando no nos adaptamos entramos en estrés. El estrés pasa a la ansiedad pasa a la depresión pasa a la frustración y se sigue una serie de caminos que muchas veces terminan en violencia, ¿no? Y en puertas que ya no se abren para regresar. Entonces el estrés debería prestarse atención. ¿Le prestamos atención a eso? ¿No? Yo he trabajado en unidades mineras, por ejemplo, que son empresas muy sólidas, muy grandes y con sistemas de gestión integrados muy interesantes, y todo el mundo está preocupado porque nadie se caiga, porque la piedrita no se caiga en el zapato de nadie, que el zapato punta de acero, pero nadie está preocupado por la presión que se ejerce sobre algunos trabajadores que no tienen la capacidad de responder a esas presiones. Eso no interesa, y eso no está bien. Entonces, las personas que son los gestores o que no son los directivos deberían prestarle a eso. Los riesgos psicosociales, dice acá, y el estrés relacionados con el trabajo son problemas emergentes que despiertan gran preocupación. El estrés ha sido relacionado con trastornos musculoesqueléticos, cardiovasculares y digestivos. Para poder hacer frente al estrés, los trabajadores adoptan en ocasiones comportamientos poco sanos, como el abuso de alcohol o de drogas. La crisis económica ha llevado a un aumento del estrés, la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales, provocando incluso en casos extremos el suicidio. ¿No? Informe de la OIT. Importancia de los datos. Simplemente decir que la mayor parte de datos no son fiables y que se hace un llamado a que los datos estén mejor registrados. También hay problemas de recopilación de datos. Muchas cosas más que comentar por acá. El papel de los empleadores y los trabajadores. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya que vamos a formar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe ser eso y ¿cuál debe ser el objetivo de tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Tempranamente, cuando empecé recién esta conversación, les dije, ¿no? Yo he notado en los años que tengo trabajando en estas cosas que tenemos un problema en definir los objetivos. Y cuando los objetivos no están bien definidos, cuando el horizonte no está claro, el camino puede estar muy bien asfaltado, pero no vamos a llegar a donde deberíamos llegar. ¿Sí? Y yo me he dado cuenta, no sé si será así o no, que un gran número de los que estén acá, que un gran número de personas tienen como objetivo principal los aspectos de productividad cuando hacen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, cuando ese no es el objetivo de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de seguridad y salud en el trabajo tampoco es que todo competir entre las empresas para ver quién tiene menos accidentes en un año. El objetivo tampoco es competir para ver quiénes tienen menor cantidad de enfermos ocupacionales durante un año. Ese no es el objetivo. El objetivo es proteger la seguridad y la salud del trabajador y brindar un ambiente que sea seguro y saludable. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros puede parecer lo mismo, puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la persona que participa de la primera filosofía se va a preocupar por las cifras, por los documentos. Y ese es un error, por ejemplo, que tenemos en este momento en nuestra legislación. La ley de seguridad y salud en el trabajo es una ley preciosa, ¿sí? Que supervisa seguridad y salud. ¿Y quiénes los están supervisando? Gente que no sabe ni de seguridad ni de salud. Vayan a ver las convocatorias de SUNAFIL, ¿no? Se supone que quien debe supervisar esto deberían ser personas que vean seguridad y salud. Y lo que están supervisando es, se van a la organización. Ustedes saben que en la ley incluso existen unos documentos que llaman documentos auditables. Y lo que te están auditando es que tengas esos papeles, ¿no? No te están auditando la calidad de los papeles. Y mucho más allá, no te están auditando la calidad o el producto de esos papeles, o de esos procesos documentados en esos papeles. O sea, estamos en una cultura de formas y no de fondos. Si participamos de la primera filosofía, vamos a seguir haciendo lo que se ha venido haciendo durante años. Si participamos de la otra, ¿sí?
podemos iniciar una nueva cultura distinta en la que nos preocupemos del ser humano, de sus familias, ¿sí? Y los papeles reflejen simplemente lo que debería mostrarse en la realidad. Menos gente estresada, menos gente muerta, ¿no? Es decir, sea una consecuencia y no sea lo principal. Y en esto tienen papel tanto los empleadores como los trabajadores. Eso es lo que dice. Debe haber participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de manera fundamental para la elaboración de políticas nacionales de prevención de las enfermedades profesionales. Es por eso que la ley en esencia me ha gustado mucho. Cuando yo leí la ley me gustó. Ya no me gustó mucho cuando se reglamentó y había cosas, la ley es muy bonita, el reglamento no lo es tanto, porque el reglamento cambia cosas. Por ejemplo, cuando ustedes van a la ley, leen toda la ley, es bonita la ley, van al reglamento y encuentran un solo artículo en el cual se habla de la salud del trabajo, el artículo 103, uno solo, porque todo lo demás está relacionado con seguridad, formación del comité, está relacionado con lo que es el sistema de gestión, está relacionado con los principios, con las sanciones, ¿no? Pero solo uno habla de salud directamente, el 103. Los demás no dicen nada de eso. Entonces, el reglamento no me gustó mucho. Y hace unos meses atrás salió otro documento, una resolución ministerial a 05 de 2013, en la cual se publican el conjunto de documentos que se van a utilizar para auditar, ¿no es cierto? Para auditar. Y parece muy bonito, ¿no? Porque está muy ordenado para ser auditor, ¿no? Sin embargo, el problema es que audita principalmente formas y no audita fondos. Solamente formas. Es decir, van a ir y van a decirte, su política de seguridad en el trabajo, acá la tengo. Está pegada en la pared, perfecto. ¿Tiene la firma del director? Perfecto, 20. ¿La conocen los trabajadores? Venga usted. Un día antes la organización no se memorizaba al trabajador eso. Venga usted. ¿Sabe de eso? Sí. ¿Qué es eso? La política. ¿Qué dice? Uno dice que nosotros somos una empresa saludable, que cuidamos a los... Ah, perfecto, 20. ¿No? Vamos para allá. Muy de formas, ¿no? Muchas formas. Eso es lo que se tiene que modificar. Muchas formas. ¿Pero por qué tiene tantas formas? Porque refleja nuestra cultura, pues. Refleja lo que somos, refleja a las personas que lo han hecho. Eso es, refleja. Yo hace un momento les dije, ¿no? En este país, en nuestro país, y creo que en la mayoría de los países de Sudamérica, las empresas que tienen mejor desarrollados los sistemas de seguridad y salud en el trabajo son las empresas mineras. Ahí encuentras cualquier papel, pero ojo, en papeles. Nos llevan 20 años en papeles, pero en forma no tanto nos llevan. Nos llevarán medio año, no tanto. En papeles sí, ahí encuentras lo que no hay en ningún otro sitio, pero no es en papeles, pues donde están las cosas, es en realidad, es muy diferente. Debe haber entonces una participación de los trabajadores. Acá deberíamos llamar la atención de las personas que son trabajadores, porque muchas veces los trabajadores no se involucran en estos temas, no quieren involucrarse, aparte de que no los dejan, no se involucran, no se sindicalizan, no los dejan. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Cada uno de los... Acá estamos sentados todos estudiando. Miren, es una secuencia curiosa. Ahora todo el mundo quiere conocer un poco más, quiere conocer, algunos por temas académicos, otros porque trabajan en eso, otros por necesidad, otros porque les gusta, no sé. Pero quieren conocer sobre seguridad en el trabajo. Eso no pasaba hace 5 años. Hace 5 años hacía un diplomado y no escribía nadie. No venía nadie. O venían todos los que querían aprender, pero no venía nadie más. Nadie quería involucrarse en eso. Pero la cosa es así, miren, ahora todo el mundo está interesado y eso es muy bueno. Pero todo el mundo está interesado porque ha salido la ley. Y la ley exige a las organizaciones para que hagan ciertas cosas y nosotros trabajamos en eso y no sabemos qué hacer, entonces voy a aprender, o voy a actualizar, voy a meterme más. Esa ley ha sido el producto de varios años de lucha de trabajadores que fueron motivados por trabajadores de otros lugares que incluso llegaron a morir para conseguir las cosas que nos hemos conseguido. Por ejemplo, el Día Internacional del Trabajo,